Señor les bendiga y les guarde. Sabiduría para abandonar las contiendas. Proverbios 17, del 13 al 28. La lectura en un año está en Santiago capítulo 4, Jeremías 27 al 28 y Salmos 132. Sabiduría para abandonar las contiendas. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Esto parece la antítesis del proverbio que dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice el Salmos. Pero aquí dice que el que da mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Es decir, así como el bien y la misericordia persiguen a las personas, también el mal y la injusticia persiguen a los injustos. El verso 14 dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Entendió? El que justifica al impío y el que condena al justo. A veces vemos muy mal cuando un justo es condenado, pero muchas veces pasamos por alto cuando justificamos una mala conducta porque esa persona nos agrada o le debemos algún favor o lo que fuera. Y la Biblia dice que el que condena, el que acepta, el que deja pasar o justifica lo mal hecho, es igual al que condena a un justo. El verso 16 dice: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? Claro, en sí mismo hay un defecto porque la sabiduría no se compra. Tú compras el conocimiento, puedes aumentar la inteligencia, pero la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que cuando vivimos como si no existiera Dios, porque hay personas que con su boca dicen Dios existe, pero viven como si Dios no existiera. Por más inteligencia y conocimiento que tenga, la sabiduría está lejos de esa persona, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, porque la Biblia dice de que le vale al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma en el infierno. ¿Qué le parece? Así que ese es el peor negocio del mundo: ganarte el mundo y que tu alma se vaya para el infierno. Cambiar lo pasajero por lo eterno. ¿Ok? Dice la Biblia también en el verso 17: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Escuchó? En todo tiempo. Ahí es donde uno conoce los amigos. Hay amigos que son como las estaciones, a según, por tiempo. Pero la Biblia dice que el verdadero amigo ama en todo tiempo. En esta época donde las redes sociales te permiten tener cientos y hasta miles de amigos, en realidad no necesariamente son amigos, porque la Biblia dice que el, el, el amigo ama en todo tiempo. El verso 18 nos dice: el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Esto el proverbio lo explica en varias ocasiones. Habla de tener mucho cuidado con las fianzas, con salir fiador de... Dice acá, oiga esto, porque yo iba a decir del extraño, pero aquí dice: y el que sale por fiador en presencia de su amigo. O sea, que la Biblia advierte contra salir fiador, hacerse responsable de deudas ajenas, aún de los amigos, dice aquí. ¿Ok? Entonces, ese es el consejo del proverbio. Básicamente lo que nos está diciendo es que todos nosotros tenemos que manejar nuestras finanzas con mucho orden, porque a veces somos cristianos, ¿verdad? Pero nuestras finanzas no andan en orden, nuestros compromisos. Y entonces el proverbio nos advierte de eso. Y es muy duro
porque dice que uno tiene que tener mucho cuidado en salir por fiador, ¿ok? Bien, dice también, el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Imagínense, el que abre demasiado su puerta. Hay muchas maneras de interpretar esto. Puede ser la boca. Usted abre demasiado la boca, dice todo, aún lo que uno tiene que decir, pues usted busca su ruina. Hay cosas que usted le habla con Dios. Y también el que abre demasiado su puerta. Uno tiene que ser hospedador y servir en lo que pueda. Pero la Biblia también enseña, por ejemplo, en momentos cuando una persona tiene una necesidad, dice la Biblia, aprendan sus familiares primeramente a cubrirla. Eso dice la palabra de Dios. Y yo recuerdo cuando yo empecé a pastorear, había muchas cosas que a mí me preocupaban y muchas cosas yo me las tomaba como muy personal y como un día hablé con un pastor y le dije, pastor, ¿y cómo es que usted aguanta? Porque son tantos problemas que por más que uno quiera resolverlo, uno no puede, y por más dinero que uno tenga, para uno tal vez querer cubrir con lo, hasta con lo de uno no alcanza. Y me dijo él, el rol tuyo como pastor es orar para que Dios intervenga. No, tú no eres Dios, no te toca a ti echarte todos los problemas, ni quererlos resolver todos. Eso fue lo que me dijo ese pastor. Y yo, aunque vuelvo y digo, aquel día cuando nos presentamos delante del Señor, Él va a decir, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste. Esas obras de bondad son increíblemente, no salvan. Hay gente que cree que son salvos porque hacen 2 o 3 cositas buenas. No, eso es lo que trae recompensa, galardón. Pero la única manera de ser salvo es por medio de la sangre de Cristo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Claro, dice, los que invocan al Señor tienen que apartarse de la impiedad, dice la Biblia, porque si tú estás diciendo Señor, Señor y practicas lo mal, pues no, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. Y sabemos que hay gente que van a hacer muchos milagros y de todo, pero que como quiera, en su corazón, no tienen un corazón arrepentido, ¿verdad? Entonces ya ahí es cosa diferente. Entonces, el que abre demasiado la puerta, o sea que también hay, miren, les voy a decir una historia. Una vez nosotros tratamos de ayudar a una persona que decía que es que él tiene muchos problemas, que nadie lo entiende, que nadie lo quiere, que él fue deportado de Estados Unidos por droga, pero que ya él enderezó ese problema y tal cosa. Y tratamos de ayudarlo y le abrimos un poco la puerta. Pues al final la persona hizo un robo, ¿ok? Pasaron primero uno y pensamos, bueno, no es él el pobre. Y después hubo otra cosa más. Y entonces ahí supimos que ya era él que estaba involucrado con eso, porque alguien más no lo comentó. ¿Ok? Entonces, es ese tipo de cosas que a veces uno tiene que tener cuidado. ¿Ok? Ser sabio, ser prudente, orar para pedirle a Dios sabiduría, discernimiento. La Biblia dice, el verso 21, el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Una pregunta. Aquí dice el que engendra al insensato. Nadie quiere engendrar a un insensato ni a un necio. ¿Qué tenemos que hacer los papás para saber cómo no engendrar un sabio o un necio o un insensato? Difícil, porque cada persona tiene libre albedrío. Aún Dios mismo sabía que el hombre se iba a rebelar y como quiera lo creó y estuvo dispuesto a dar su vida por él. Hay gente que dicen, y si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo hizo? Fácil. Si tú sabes que hay riesgo de que de los hijos que tenga te salgan algunos tal vez en necio eh, eh, o pecador o con situaciones, ¿verdad? Como dice acá,
¿Tú lo tendrías? O tú dices, no, va y me sale un hijo malo, mejor no vamos a tener hijos. No, tú lo tienes como quieras. Y de hecho, esos niños, tú le dices, por ejemplo, no tires piedra, y el niño viene y arroja una piedra y rompe un cristal del vecino. Allá viene el vecino molesto. El muchachito no tiene con qué pagar el cristal. Adivina quién va a tener que pagar el cristal. Usted, su papá. El muchachito, no entiende, desobedeció, pero ni modo, tú tienes que asumir la consecuencia. Eso fue todo lo que hizo el Señor. Él, como quiera, creó al hombre, porque Él nos ama y porque Él es un Padre, número uno. Número dos, cuando pecamos e hicimos aquella gran transgresión que no podíamos pagar porque la paga del pecado es muerte, es decir, separación eterna de Dios, es decir, pasar con Satanás toda la eternidad en el infierno. Porque la Biblia dice que uno se hace esclavo del que obedece. Fíjese que Satanás, todo lo que le pidió a Jesús fue: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús rechazó eso. Satanás es todo lo que anda buscando: la obediencia, la adoración, lo que le pertenece a Dios. Ve, entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Hay cosas que sabemos que vienen del mismo infierno y decimos, no, es que yo quiero eso. No, no eres tú, es Satanás que quiere que tú hagas eso. Abre los ojos. Tú lo que estás haciendo es una marioneta de Satanás. Y tú crees que tú mismo, que tú esto es lo que quieres, que tú esto. No, no, porque yo estoy en este vicio, pero cuando yo quiero lo dejo. No, no es tan fácil. Ok, ni los vicios del carácter, ni los vicios de cosas como la droga o el alcohol, etcétera. Ok, o los malos hábitos que a veces dejamos que entran en nuestra vida. Cuando viene a ver, eso no está gobernando ya y creemos que somos nosotros. Ok, bien. Entonces, dice también el verso 22, el corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. En todo lo posible. Yo siempre digo a Mari, yo me casé para ser feliz. O sea, en lo que uno puede evitar la contienda, buscarse la vuelta. Dios mío, a uno tiene que hacerlo. Y dice aquí que el espíritu triste seca los huesos. Eso está clínicamente probado. Hay personas, temperamentos que literalmente secan los huesos cuando tú permites una depresión, una ansiedad, una angustia, una tristeza continua, una inconformidad continua. Dice aquí que seca los huesos. Usted sabe que la sangre nace en los tuétanos y hay gente que le decía que está clínicamente probado porque hay estudios que muestran que la gente que anda en tristeza, en depresión, en amargura, en ansiedad, el tipo de sangre que genera no tiene la misma salud de una persona alegre y en paz. Y por eso dice que seca los huesos, termina enfermándose. Ok, yo recuerdo a los niños cuando se molestaban de pequeños que le decían, mira, te va a poner feo. Y eso es lo que le pasa a esa gente que siempre están encarados, entruñados, inconformes. Se ponen feos emocionalmente, físicamente, hasta el rostro. Hay pocos músculos que se usan para molestarse en la cara. Más del 90% de los músculos se reservan para la alegría. Así que ponga los músculos de la alegría a trabajar. Amén. Dice el 23, el impío toma soborno del seno para pervertir la senda de la justicia. Dios mío, mire cuántas cosas malas puede hacer una persona impía. Toma soborno. No solo hace cosas malas, sino que toma dinero para permitir que otras personas hagan mal también. Por eso hay que tener cuidado. A veces que recibimos y que pedimos y que aceptamos, porque en nada debe comprometerse ni tu integridad ni tu autoridad. ¿Ok? Dice el verso 24, en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Amigo, amiga que me escucha, si usted es uno de esos hijos necios, recuerde que usted crea pesadumbre a su padre y amargura a su madre. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y la Biblia dice, yo honro a los que me honran, dice el Señor. La Biblia dice que si nosotros le somos infieles a Dios, Él permanece fiel. Pero que si
pero dice que cuando lo deshonramos, Él no puede honrarnos, porque la honra es una semilla. Tú tienes que sembrar honra para cosechar honra. La Biblia dice, yo honro a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco, dice la palabra de Dios. Pues, por eso los mandamientos, los estatutos de Dios deben ser honrados y obedecidos. ¿Ok? Dice el 26, ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Siempre el proverbio habla de eso, de que tenemos que tener mucho cuidado. Y el libro de Santiago, yo se lo recomiendo, leer el libro de Santiago, que da cátedras sobre el uso de la lengua. Amén. El verso 28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Oiga eso, hermano, hasta el necio cuando permanece en silencio es contado por sabio. Que Dios nos ayude, que Dios te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que nos ayude a no enredarnos en contienda, a no buscar la contienda y saber salir de ella por medio del perdón, del silencio, de la paz, de poner las cosas en la mano de Dios y no buscar nosotros mismos la venganza. Dios te bendiga y Dios te guarde.